Gracias por su presencia en el iFestival, ya con esta última actividad del día de hoy, en la que vamos a estar conversando con el escritor cubano Leonardo Padura, especialmente sobre su última obra, que es Personas Decentes, una novela eh, fascinante que tuve el verdadero gusto de leer. Y, y bueno, vamos entonces a empezar con Leonardo. Vamos a preguntarle sobre el título de la obra. Ese título me llamó la atención en relación con todo el contenido de la obra. La pregunta aquí, Leonardo, es: ¿hay personas decentes en la novela? Muy buenas noches, muchas gracias al High Festival por esta oportunidad. Yo hice todo lo posible porque habláramos mucho más cerca de ustedes, pero bueno, técnicamente me dijeron que no era posible, porque creo que una de las cosas que cuando uno hace este tipo de presentación, conversatorio, intervención, a mí más me satisface es poder ver el rostro de las personas a las que le estoy hablando, porque en la reacción, en los gestos, la mirada, la satisfacción o insatisfacción que demuestren, me indican si me estoy moviendo bien o no. Y aquí tenemos una distancia casi presidencial. Y después de oír las recomendaciones de seguridad que dieron, pues me siento incluso un poco asustado. Entonces, bueno, hubiera querido realmente estar mucho más cerca, pero no fue posible. Bueno, muchas gracias, Robinson, por acompañarme esta noche. Mira, esta es una novela que quizás lo más difícil para mí fue encontrar el título. Durante varios meses, este proyecto se llamó Huracanes Tropicales. ¿Por qué huracanes tropicales? Porque ocurrían dos cosas en La Habana. Esta novela tiene dos historias aparentemente paralelas. El otro día decía, bueno, no son tan aparentes, son paralelas, pero como todos saben, las paralelas se unen en el infinito, es decir, que tienen un punto de unión que es muy importante. Y uno de esos puntos de convergencia es la ciudad de La Habana. La Habana de los años iniciales del siglo XX, 1909, 1910, en la época en que se acercaba a la Tierra el cometa Halley y había toda aquella incertidumbre que alteró la vida de las personas, y esa historia está contada alrededor de un personaje real, histórico, que se llamó Alberto Yarini y Ponce de León, que ha sido el proxeneta más famoso de la historia de Cuba. Tan famoso que si a cualquier cubano alguien le pregunta, dime el nombre, en Cuba los proxenetas se le llaman chulos. No sé si aquí en Colombia se usa esa denominación. Chulos son los proxenetas en Cuba. Usted le pregunta a alguien, dime el nombre de un proxeneta cubano, y todo el mundo dice Alberto Yarini. Y le pregunta, dime el nombre de otro, y nadie sabe el nombre de algún otro proxeneta, porque Alberto Yarini se robó completamente la posesión de esa categoría terrible. Y alrededor de ese personaje se cuenta esa historia en ese contexto, primeros años de la independencia de Cuba, cercanía del cometa Halley. Y hay una segunda historia, que es la historia tal vez principal, narrada, protagonizada por mi personaje, de Mario Conde, en La Habana en el 2016, cuando llega otro cometa que altera la vida de Cuba, que fue la visita del presidente Obama a mi país. Se esperaba que esa visita provocara cambios importantes en la sociedad cubana. De hecho, en esos años se vivía en una gran euforia. Era un momento en que estaban pasando muchas cosas al interior de la sociedad cubana,
Y tanto el cometa como Obama ocurrió lo mismo que ocurre con los huracanes tropicales, que pasan, amenazan, crean un caos y después desaparecen y se desintegran. Y ese era un poco el sentido que tenía aquel título. Pero después me puse a buscar y quería, como la Habana es el gran personaje de esta novela, esa Habana que se construye como la ciudad que es, precisamente a partir de esos años de principios del siglo XX. Y es una Habana que se desconstruye en los últimos años con toda una serie de problemas económicos que han provocado que la ciudad tenga una parte que esté prácticamente en ruinas. Quería que tuviera algo que ver el título con la ciudad. Y los distintos títulos que encontré, ninguno me satisfacía. Había uno que era el que más me gustaba, haber titulado la novela Delirio Habanero, pero existía ya una obra de teatro con ese título e incluso un par de restaurantes, uno en Cuba y otro fuera de Cuba, con ese nombre. Y dije, bueno, ya este es un nombre que está gastado. Y entonces me puse a pensar en el carácter de los personajes de esta novela. Un proxeneta en 1909-1910, un policía que investiga unos crímenes en esa época, crímenes que han sido cometidos en el universo, en el contexto del barrio de la prostitución en La Habana, 2 prostitutas muertas de manera bastante cruenta, y este policía que se llama Arturo Saborit se presenta a sí mismo como un hombre decente, pero tiene que hacer determinadas acciones a lo largo de su actuación. Y por otro, el personaje de Conde, que siempre ha sido un hombre decente. Conde es un hombre decente, necesitaba desde la primera novela que fuera un hombre decente para que tuviera la estatura ética de poder buscar a los indecentes. Y hay un personaje que es el primer cadáver que aparece en la novela, que fue un represor cultural, uno de los protagonistas de la represión cultural que se vivió en Cuba en la década de 1970. En esos años, la relación entre la creación, la cultura, la intelectualidad cubana y el gobierno durante los últimos 60 años ha sido muy problemática. Desde el año 1961 se estableció aquel principio de que el arte y la cultura en Cuba tenían que regirse bajo el lema de con la revolución todo, contra la revolución nada, lo cual significó que ya desde el principio se comenzaba a tener una lectura política de la creación artística, y eso implicó inmediatamente que las instituciones culturales cubanas empezaran a ejercer cierta censura. Esto se agudizó en los años 70, a partir del año 71, en el Congreso de Educación y Cultura, en el que se establecieron incluso, la palabra es horrible, pero es la palabra que se utilizó, se establecieron parámetros para decidir si un artista o un docente podía ejercer su profesión en Cuba. Y eran parámetros que tenían que ver con todo, con la política, con las relaciones personales, con la manera de crear, con la manera de pensar, incluso tenían que ver con cosas tan privadas como si tenían creencias religiosas o tendencias o prácticas homosexuales. Y eso provocó una enorme cantidad de artistas y profesores que fueron marginados en estos años. Siempre tengo que recordar, cuando hablo de esto, de que, por ejemplo, José de Sama Lima, el autor de Paradiso, y Virgilio Piñera, el padre del teatro moderno cubano, vivieron hasta sus años finales. Uno muere en el año 76, otro en el año 78, en completa marginación. No se hablaba de ellos, no se publicaban sus libros, no se representaban sus obras, no eran invitados a eventos literarios, y eso empezó
a mejorar de cierta forma a partir de los años 80, pero nunca cambió del todo. Y este personaje fue uno de los protagonistas de ese momento más duro de la represión cultural. Y resulta que además de haber sido un verdugo, era un hombre muy indecente. Eso se va descubriendo en la medida en que se lee la novela. Entonces aquí hay un juego entre esas dos posibilidades éticas, ser decente o ser indecente, ser una persona de bien o ser una persona malvada. Y en el personaje que es más complicado todo es justamente en el personaje de Alberto Yarini, porque Alberto Yarini tenía actitudes, era un proxeneta, vivía del sexo de las mujeres, pero a la vez era un hombre que tenía unas determinadas proyecciones sociales que eran diferentes a las que se puede uno imaginar en alguien que viva de ese oficio. De ahí que decidiera finalmente ponerle a la novela el título de Personas Decentes. Perfecto. Con respecto a Alberto Yarini, que usted lo menciona, que es un personaje que es muy fuerte, muy protagónico dentro de la obra. Además es también con mucho poder magnético sobre las masas, porque tiene mucho estilo y a la vez tiene ideales políticos. Llega al punto incluso de seducir de algún modo al policía, que es este policía Arturo Sabori, y este policía termina sirviéndole un poco al proxeneta. ¿Por qué? Porque hay esa atracción por parte del policía investigador a él y termina un poco como a su merced. No, es que realmente Alberto Yarini fue, según todos los testimonios que yo pude recoger a lo largo de muchos años, un personaje con esa capacidad avasallante de poder influir en las personas que lo rodeaban. Yo en los años 80 trabajé fundamentalmente como periodista. Yo, soy graduado de literatura hispanoamericana en la Universidad de La Habana. Me gradué en el año 80. Ese año empecé a trabajar en una revista cultural y después, por uno de esos coletazos de ese periodo oscuro, fui sacado de la revista cultural y enviado a trabajar a un periódico como castigo. Ese castigo se convirtió al final en un premio, porque pude hacer un periodismo muy extraño, porque era un periodismo en el que yo tuve en Cuba, y esto lo repito siempre, en Cuba, años 1980, la posibilidad de hacer un periodismo en el que yo escribía de lo que quería, como quería y con la extensión que quería. Y por eso empecé a escribir una serie de reportajes de temas de los cuales todo el mundo sabía algo, pero nadie lo sabía todo. Y conté la historia de cómo se creó el ron Bacardí, la historia de cómo apareció y se estableció en el imaginario cubano la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, la historia del barrio chino de La Habana, cómo llegaron los chinos a Cuba y cómo fundaron ese barrio. Y también escribí la historia de Alberto Yarini y Ponce de León. Salió en dos partes, 2 domingos consecutivos, era un largo reportaje, y desde entonces este personaje me persigue. Para escribir ese texto yo tuve que hacer investigaciones bibliográficas, pero también tuve la ocasión, estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, de entrevistar a algunas personas que habían tenido alguna relación siendo muy pequeña o conociendo gente que habían conocido a Yarini, y ese carácter de él era algo que siempre aparecía. Yarini era un hombre que muere a los 28 años, en 1910, eso se sabe en la novela. Pertenecía a una familia de la aristocracia cubana. Su padre era el odontólogo más importante y famoso de Cuba, al punto de que todavía hoy la Escuela de Odontología de la Universidad de La Habana, en el frontis, tiene el nombre de Cirilo Yarini, el padre de Alberto. Su familia materna era de los Ponce de León, una familia que se remontaba a los tiempos de la conquista. Y Yarini había estudiado en colegios norteamericanos,
hasta el año 1901, 1902, que regresa a Cuba cuando se va a producir la independencia de Cuba, porque era un hombre que tenía un fuerte espíritu nacionalista. Hablaba 4 idiomas, vestía bien, era físicamente un hombre agraciado y todo esto lo utilizó en función de su proyección pública. Una proyección pública que lo lleva a ejercer el proxenetismo porque era una manera fácil de ganarse la vida, pero también a participar en la vida política de esos momentos. Era representante de la Cámara y tenía altas aspiraciones políticas en Cuba. Y es evidente que a Yarini le gustaba vestir de blanco, unos trajes con una tela de la cual ya nadie habla, pero que es una maravilla, que se llama Drill 100, es una tela de hilos, de 100 hilos, el Drill 100, vestía sombreros Panamá de los auténticos, que costaban, imagínense ustedes qué clase de sombrero sería, que costaban alrededor de $200 en 1910. Eso sería en estos momentos como $6.000, $8.000, $10.000, no sé cuánto podrá ser ahora. No quería utilizar automóviles y andaba por La Habana montando un caballo blanco con una montura de piel mexicana, su traje blanco, su sombrero, o caminaba con 2 perros labradores enormes que tenía. Y era una figura que dominaba. Todo el mundo hablaba de Yarini, todo el mundo quería ser como Yarini, todo el mundo quería ser amigo de Yarini. Y él utilizaba y aprovechaba esa capacidad suya. Y bueno, tanto fue así que Yarini se ha convertido en un mito. Murió siendo un mito y su entierro fue el entierro más grande, o uno de los más grandes de la época republicana en Cuba. Las fotos de los periódicos de la época muestran las calzadas de la Reina y de Carlos III, que son 2 avenidas enormes de La Habana, llenas de gente con el féretro de Yarini yendo hacia el cementerio. Y todavía hoy, en la tumba de Yarini en el cementerio de La Habana, diariamente va gente y deposita flores. Es decir, que es un mito que sigue viviendo y el magnetismo de Yarini sigue funcionando. Y por eso creo que a mí también ese mito me deslumbró. Y creo que tal vez el gran misterio de esta novela, es una novela donde ocurren crímenes, después podremos hablar de eso, que hay que investigar, hay que saber quiénes son los autores de esos crímenes, pero tal vez el gran misterio es algo que dice ese personaje de Arturo Saborín. Yo quisiera saber realmente quién es Alberto Yarini. Y yo escribo esta novela también tratando de saber quién es Alberto Yarini y no sé si me lo he logrado responder. Tal vez ustedes con la lectura tendrán esa misma sensación de que es un personaje que escapa de cualquier definición estrecha, única, restrictiva. Yarini fue todo y por eso también terminó siendo un mito. Y además Yarini muere bastante joven, a los 28 años, y ya estaba haciendo una carrera política que era promisoria, pero precisamente por su oficio de proxeneta tenía unas rivalidades con otros proxenetas franceses, y ahí aparece un tema que también es muy fuerte en el libro, y es como la sombra de la prostitución. Hay unos homicidios inicialmente de 2 prostitutas en este barrio de San Isidro, y más adelante pues aparece también la prostitución de este joven, prostitución masculina. Entonces yo le quería preguntar a usted sobre la prostitución en este libro, ¿qué tiene que ver con esa guerra de independencia que había en ese momento y con esa revolución que se está viviendo en la sociedad cubana? Digamos, en esos orígenes de Cuba, la prostitución, ¿cómo la ve usted en ese momento? El fenómeno de la prostitución, y voy a dar un paso atrás porque voy a ir a tu primera pregunta, al título. Hay un elemento en el cual creo que, aunque no les vea la cara, voy a sentir que estamos de acuerdo, y es que durante toda la historia de la humanidad y sobre todo en el mundo moderno y específicamente
en nuestras culturas occidentales, judeocristianas, a la prostituta se le ha considerado una persona decente, indecente. En Cuba se le llamaba mujeres de la mala vida. Y poca gente se ha preguntado o ha tratado de entender por qué una mujer se prostituye. Y en la mayoría de los casos, las mujeres que se prostituyen lo hacen por necesidad y muchas veces por hambre. Y es muy clasista, discriminatorio, cruel, calificar y condenar moralmente a una mujer por hacer lo único que puede hacer para poder seguir viviendo, para poder ganarse su sustento. Creo que es una posición absolutamente machista y que no entiende, no valora lo que ocurre con esa persona que tiene que vender lo único que tiene, igual que un obrero vende su fuerza de trabajo. Según Marx, lo único que tiene para vender esa mujer es su cuerpo. Y en estos principios del siglo XX, después de una guerra de independencia en la que mueren muchos hombres, en que la economía del país queda devastada, en que hubo unas reconcentraciones de la población civil en las ciudades, sacaban a todos los campesinos, fue un capitán general de apellido Weyler, que el otro día me decía que es catalán, era menorquino. Weyler hizo una política de reconcentración en la que murieron más de 100.000 personas en una población de 3 millones de habitantes. Es una enorme cantidad de personas, más los que mueren en la guerra, más los que quedan mutilados, y bueno, eso creó un ejército de mujeres. Imagínense que en el año 1900 solamente el 2% de la población femenina cubana tenía trabajos profesionales, como secretarias, como profesoras, como enfermeras, y poco más. El resto eran empleadas domésticas o amas de casa, y muchas de esas personas, mujeres, tuvieron que terminar prostituyéndose. Ese es un elemento que creo que es importante para la existencia de esa prostitución tan abundante en los principios del siglo en Cuba. Una prostitución que en aquellos años, cuando Yarini empieza a entrar en ese mundo, era dominada por los proxenetas franceses. Y como en todo ese periodo de nacimiento de la República hay un fuerte sentimiento nacionalista, pues Yarini también se aprovecha de ese sentimiento nacionalista para convertir su rivalidad con los proxenetas franceses en una cuestión de orgullo nacional. Al punto de que se crearon unos versos que se repetían por toda la ciudad. Decía: franceses carentes de honor, salir de Cuba enseguida si no quieren que Yarini os arranque vuestra vida. Se convirtió en un eslogan político, en un eslogan nacionalista. Y el gran problema de Yarini fue que ese personaje, con esa enorme fuerza, con esa enorme capacidad de magnetismo, de dominación, de influencia, tenía también su corazoncito. Y su corazoncito sufrió una herida con una prostituta francesa, de la cual evidentemente Yarini se enamoró. Y es como lo que en el cine llaman el punto de giro, es ese elemento dramático que cambia el sentido de una historia y le da otro. Y ese sentimiento que tiene por esta prostituta bellísima, que pertenecía al clan de los franceses, que le decían la Petite Bertha Fontaine, es la que desencadena el enfrentamiento entre los proxenetas cubanos y los proxenetas franceses, en el cual al final muere Yarini. Con respecto al presente, hay un prostituto y se habla de otras personas, jóvenes, mujeres, hombres que se constituyen en este mundo en el que empiezan a venir muchos turistas a Cuba, se mueve el dinero, hay bares, restaurantes de nuevo tipo, particulares, en los cuales Conde empieza a trabajar como una especie de vigilante nocturno para sobre todo evitar que se consuma droga. Y son prostitutos y prostitutas de nuevo tipo.
pero hay un momento en el que ese prostituto le hace pensar a Conde otra vez en el término o en la posibilidad de que sea una persona decente, porque es alguien que hace su trabajo de una manera responsable. Entonces todo se complica, pero creo que lo esencial es ver cómo a través de la práctica de la prostitución se desencadenan toda una serie de relaciones dramáticas, históricas, que terminan siendo reveladoras de situaciones sociales que se han vivido en Cuba a principios del siglo XX y a principios del siglo XXI. Hay una parte del libro que me parece ciertamente emocionante y es la introducción de un elemento inédito, y es la participación de Napoleón Bonaparte dentro de la historia. Y además que genera tanta intriga. Hay bastante intriga alrededor de dos objetos que pertenecieron a Napoleón, que fue un sello de oro y también el pene que le otorgaron cuando murió. Esa parte me parece muy, digamos, de difusión de conocimiento educativa por parte del libro, porque lo adentra a algo que para muchas personas puede ser inédito, y es que en La Habana hay un museo de Napoleón Bonaparte, y es uno de los museos napoleónicos a nivel mundial. En el mundo existen una docena de museos sobre Napoleón, y la mayoría están en Europa, y hay en La Habana un museo de Napoleón que alberga hasta 36.000 piezas que pertenecieron al emperador. ¿Usted qué nos puede contar como de esa parte de la novela? Bueno, no, 36.000 piezas no pertenecieron al emperador. Este es un museo y dedico un capítulo completo de la novela a hablar del sitio. En esa misma época en que Yarini está participando a principios de la República de la vida política cubana, hay un coronel del Ejército Libertador Cubano, italiano, que se llamaba Oreste Ferrara, que era un tipo que evidentemente ya tenía incorporado una especie de pensamiento mafioso. Y Oreste Ferrara, que era un hombre muy culto, hizo fortuna muy rápidamente en los primeros años de la República, y se construyó un palacio ecléctico, porque tiene elementos florentinos, elementos venecianos y elementos de la arquitectura colonial cubana en ese palacio que se construyó, que él le puso la Dolce Limona. Está al lado de la Universidad de La Habana, justo en el centro de La Habana, al lado de la universidad está ese palacio. Este señor se va de Cuba cuando triunfa la revolución y deja su palacio, que es intervenido por el gobierno revolucionario. Y había en Cuba un señor que llegó a ser conocido como el rey del azúcar de Cuba, una de las más grandes fortunas que ha habido en Cuba, la más grande en su momento. No creo que haya habido otra más cuantiosa que la de este señor Julio Lobo. Julio Lobo tenía ingenios azucareros, bancos, astilleros, fábricas, y tenía una pasión absoluta, total y confesa por Napoleón Bonaparte. En la hemeroteca personal de Julio Lobo se dice, esto no he podido comprobarlo, que incluso había un cuadro de Leonardo da Vinci. Se podrán imaginar ustedes ser propietario particular de un da Vinci, lo que significa en términos económicos. Y este hombre fue comprando objetos de Napoleón o relacionados con Napoleón. Libros, mapas, toda una serie de objetos representativos, y entre ellos algunas cosas que pertenecieron realmente a Napoleón. Y uno de esos objetos es un sello de ficción, un sello que yo invento, que un pintor cubano, hijo de franceses, que
trajo objetos napoleónicos a Cuba, pudo haber traído ese sello. Y ese sello es uno de los elementos que está en el misterio de esta novela. No puedo decir más, ya he dicho creo que demasiado para los que no hayan leído el libro, pero nos permite contar la historia de la relación de estos dos personajes entre sí y con la realidad cubana de Oreste Ferrara y de Julio Lobo, y de la cultura cubana con la historia de Napoleón a través de este pintor que trajo a Cuba estos objetos, uno de los cuales cuento ahí una historia un poco rocambolesca que empieza en el siglo XIX y que pasa a través incluso del mundo de las logias masónicas cubanas, en el que creo un personaje está creado, pero está inspirado en el veterano Mambí, veterano del Ejército Libertador, que fue mi padrino masónico. Yo no soy masón, mi padre fue masón desde muy joven, llegó a ser grado 33 de la masonería de Cuba. Los que hayan leído mi novela, La novela de mi vida, que no es la novela de mi vida, sino la de José María Heredia, verán que está dedicada a mi padre, masón grado 33, y un poco el personaje que recibe este sello fue ese padrino masónico que yo tuve, porque estoy bautizado por la Iglesia Católica y soy ateo, y estoy bautizado por la masonería y no soy masón. Es decir, que tengo dos bautizos, y creo que de todos los bautizos que he hecho en mi vida, el que más me ha funcionado fue un bautizo por cuenta propia, que pude hacer afortunadamente nada más y nada menos que en las fuentes del río Jordán, en Israel. Entré, me eché agua por la cabeza, y a la semana me llamaron que había ganado el premio Princesa de Asturias de las Letras. Creo que fue el mejor bautizo que he hecho en mi vida. Hay una frase en la novela que para mí brilló como un tesoro por mi interés en la pedagogía de la memoria aquí en Colombia. Y es más o menos así, dice que el pasado no termina nunca. ¿Qué significa esa frase? El que haya leído mi literatura sabe perfectamente que soy un obseso de la historia, y la historia se construye también por la memoria. Yo creo que, y escribiendo algo hace unos días, lo ponía en blanco y negro, creo que hay predestinaciones que uno no tiene conciencia plena de ellas cuando está participando en ese proceso, pero que después se le va a descubrir. Y es que yo, desde que estaba en la universidad estudiando literatura, pues la historia se convirtió en uno de mis grandes intereses. Y mi tesis de grado universitario es sobre el Inca Garcilaso de la Vega, el primer escritor iberoamericano. Y después he hecho muchas investigaciones históricas. Ya les contaba la historia de la Virgen de la Caridad en el siglo XVII, el barrio chino de La Habana en el XIX, Yarini en principios del XX, y en mis novelas, una novela como Herejes, donde voy hasta Ámsterdam, todo este mundo de la pintura de Rembrandt y del judaísmo. Es decir, que siempre he estado muy cerca, y una novela como El hombre que amaba a los perros, por supuesto, una novela que, aunque esté hablando del presente, está haciéndolo desde una perspectiva de la historia. Y es algo que me interesa mucho, porque saber de dónde venimos nos permite entender mejor dónde estamos. Y casi siempre yo lo que hago es que utilizo la historia como una especie de espejo en el que reflejo el presente para, a partir del conocimiento de la historia, iluminar mejor el presente. Es una de las estrategias y de las necesidades que yo desarrollo en mis novelas. Bueno, con este libro, ¿cómo le ha ido? Este libro,
usted es un escritor muy reconocido pues en Colombia, por ejemplo. Aquí tienen bastantes admiradores, seguidores que ahorita lo van a estar esperándose para cogerlo de quieto para las firmas. Con respecto a este libro, ¿cómo le ha ido en Cuba? ¿Qué tan leído es usted en Cuba? Sí ha tenido muchos reconocimientos, pero ¿cómo le va con la lectura y el consumo de su literatura en su país? Es una buena pregunta, Este libro se publicó en agosto, los días finales de agosto del año pasado en España. Y ya se ha distribuido, por supuesto, en español. Empieza este año a salir distintas traducciones en todo el ámbito de la lengua. Se ha vendido muy bien en España, ha estado varias semanas entre los libros más vendidos, muy bien en Argentina, en Chile, supongo que aquí en Colombia, no tengo datos, pero supongo que muy bien en México, y el libro está en todas las librerías de todas las ciudades importantes del universo de la lengua española, menos en Cuba. ¿Qué ocurre? En Cuba no se importan libros por cuestiones políticas y por cuestiones económicas. Entonces, la edición de Tusquets, que es la que ustedes han leído, las ediciones de Tusquets nunca llegan a Cuba. Y lo que hemos hecho es que con editoriales cubanas hemos buscado que la editorial Tusquets me dé un permiso especial para, sin cobrar derechos, se hagan ediciones en Cuba. Y hemos logrado hacer ediciones de 3, 4, 5 mil ejemplares de varias de las novelas, algunas incluso se ha hecho más de una edición, y ha sido la forma fundamental en la que los lectores cubanos han tenido acceso a mis libros. También hay mucha gente que por vía de amistades, de las vías que sean, logran acceder a la edición española o de México o de aquí de Colombia y lo pueden leer. Pero ha pasado con esta novela, ya viene pasando hace un tiempo, pero con esta pasó de una manera muy inmediata, eficiente y extendida, y es que 2 días después de salir publicada la novela en España, ya en varios sitios cubanos estaba circulando una copia pirata. Una copia pirata que la ha leído muchísima gente en Cuba, muchísima gente en Cuba. Y debo decir, creo que con esto vamos a tener que terminar, porque ya vi por ahí que había un cartelito, ¿no? Quería terminar con una reflexión en este sentido. Por supuesto que en términos económicos, para mí y para mis editores, no es bueno que haya una copia pirata circulando. De la novela anterior, como Polvo en el Viento, circuló muy rápidamente también una copia pirata que salió precisamente de aquí, de Colombia. Salió esa copia pirata y fue la que empezó a circular. Pero en el caso de Cuba, yo siento un alivio y casi que una satisfacción de que la gente pueda, aunque sea en esas copias piratas, a veces en la pantalla de una computadora, a veces en un teléfono, el que tiene una tablet y lo puede leer, porque es la manera de que la gente haga un ejercicio de libertad. Mis libros no se publican en Cuba ahora, no se distribuyen en Cuba por muchas razones, por el papel, no hay voluntad política de hacerlo porque hay papel para otros libros, para los míos nunca aparece el papel en los últimos tiempos. Mi novela, 3 novelas atrás, La transparencia del tiempo, todavía no se ha editado en Cuba. Hemos buscado vías alternativas para publicar como Polvo en el Viento y vamos a publicar también Personas Decentes, pero son vías alternativas. Pero cantidades de ejemplares que son 1000 ejemplares se acaban para un público lector mucho más amplio. Y digo que es un ejercicio de libertad porque yo creo que nadie tiene el derecho de decirnos qué cosa es lo que debemos leer, qué películas debemos ver, qué música debemos consumir. Creo que es un acto del libre albedrío humano, de la libertad de decisión, de opción de las personas, de escoger lo que, sobre todo en un territorio tan personal, tan íntimo
y tan intelectual como es el de la cultura, el consumo de cultura, hacerlo con absoluta libertad. Y los hermanos piratas del Caribe han tenido la posibilidad de darle a esos lectores cubanos el ejercicio de una libertad que están practicando leyendo esas novelas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Robinson, muchas gracias al festival, Yo encantado de volver a Medellín y me voy, mañana me voy y me voy muy triste porque no voy a tener tiempo ni capacidad estomacal para comerme una bandeja paisa, como la primera vez que hice aquí en 1994 y vine y me comí una bandeja paisa. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, quería saber pues si podemos hacer unas firmas de autógrafos. Aquí atrás hay una mesa. Los que busquen una firmita, entonces por este lado.